Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de uno de los casos de desaparición más intrigantes de la historia y del que se siguen buscando pistas y haciendo conjeturas hasta el día de hoy. Maura Murray era la chica perfecta, al menos de puertas para afuera, porque en realidad había empezado a comportarse de una forma impulsiva y extraña, hasta que tras un accidente automovilístico desapareció por completo. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Maura Murray. Este es uno de los casos más extraños, curiosos y fascinantes con los que me he encontrado. Hacía años que quería hacerlo, así que poneos cómodos para una historia que nos dejará indiferentes. Pero empecemos por el principio. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts. Era una de los 4 hijos de Fred y Laurie Murray. Tenía un hermano mayor llamado Fred, 2 hermanas mayores, Caitlin y Julie, y un hermano pequeño, Kurt. La familia era irlandesa y católica. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron, tras lo cual Maura vivía principalmente con su madre Laurie, pero tenía muy buena relación con ambos y estaba muy unida a su padre también. Maura tenía muchos amigos y era considerada guapa y popular. Además era una atleta, estrella del equipo del instituto en el que se graduó, el Whitman Hanson. Su especialidad era correr y se le daba muy bien. Tras el instituto fue aceptada en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, New York, donde estudió ingeniería química durante 3 semestres. Tras el primer año se trasladó a la Universidad de Massachusetts, Amherst, para estudiar enfermería. Su hermana mayor, Julie, también estudiaba allí, y ambas estaban muy unidas, aunque también competían mucho entre ellas. Ambas estaban en el equipo de atletismo y su padre era su entrenador. Pero el motivo por el cual cambió de universidad no fue para estar con su hermana, sino por su patrón de comportamiento. De cara a los demás era la chica perfecta, sacaba muy buenas notas, era atleta, popular, pero su expediente en West Point mostraba unos aspectos muy distintos. En agosto del 2001 había sido pillada robando maquillaje de una tienda. Es por ello que la universidad quiso expulsarla, pero ella se marchó antes de que pudieran hacerlo. Pero al parecer esto no es lo único que había en su expediente, ya que tuvo que enfrentarse al comité disciplinario en 7 ocasiones por distintos tipos de faltas. En su nueva universidad seguía siendo una chica modelo, era una de las mejores atletas y sacaba unas excelentes notas, además tenía 2 trabajos. En West Point había conocido a un chico 2 años mayor que ella, Billy Ross, con el que comenzó una relación. A pesar de cambiarse de universidad, mantuvieron la relación a distancia y se veían siempre que les era posible. En noviembre, antes de desaparecer, se metió en problemas con la ley por usar la tarjeta de crédito de otra persona para comprar grandes cantidades de comida y hacérselas enviar a su habitación en la universidad. Consiguió el número de la tarjeta de crédito, según ella, a través de un recibo que encontró en el cubo de basura de un cuarto de baño y comenzó a usarlo sin mesura. Además, como había encargado tantísima comida para ella sola, empezó a correr un rumor de que tenía un trastorno alimenticio y algunas amigas lo corroboraron. A pesar de que había pedido una gran cantidad de comida, al haberse gastado menos de $250, no pudieron detenerla por ello, pero le realizaron una fotografía enfrente de su habitación y la dejaron libre bajo advertencia. En la foto parece una persona completamente distinta y muchos han recalcado este dato, como si se mostrara su otra cara en esta imagen, en contraposición de las fotos en las que salía sonriendo y parecía aquella chica perfecta. Todo estuvo más o menos tranquilo durante un tiempo, pero cabe analizar los días previos de la extrañísima desaparición de Maura, el 9 de febrero del 2004, cuando Maura ya tenía 21 años. En la noche del jueves 5 de febrero, 4 días antes de su desaparición, tenía un turno en su trabajo como vigilante de los dormitorios de la residencia universitaria. Ella no trabajaba como guarda, sino en una recepción, asegurándose de que la gente que entraba en el edificio pertenecía a la universidad y comprobando sus carnés de identidad. Maura estuvo normal y tranquila toda la noche, hasta la 1 de la madrugada. A esa hora empezó a llorar desconsoladamente y nadie sabía lo que le sucedía. Claramente estaba teniendo una reacción emocional a algo que le había sucedido, pero eran incapaces de saber qué era. Su supervisora, Karen, fue a hablar con ella y se sentó frente a Maura, preguntándole qué le sucedía. Ella estaba con la mirada perdida y no contestaba a ninguna de sus preguntas. Después de un rato en el que parecía estar completamente en shock y no respondía a preguntas ni a estímulos, finalmente reaccionó y simplemente señaló el teléfono y dijo: «Mi hermana». Los registros telefónicos muestran que habló con su hermana Kathleen sobre las 10 o 10:30 de la noche, mucho antes de su reacción.
Kathleen no reveló lo discutido en esta llamada hasta 11 años más tarde. Kathleen había estado teniendo problemas con la bebida y el uso de otras sustancias y decidió ingresar en una clínica de rehabilitación. Por desgracia, su prometido no la apoyaba en absoluto, y el día que ella salió de la rehabilitación, este la recogió, y su primera parada fue en una licorería. Así que nada más salir, Kathleen recayó y volvió a hacer uso de pastillas y de la bebida. Pero había una llamada más, posterior, a su novio Billy Ross. No se sabe de qué hablaron, pero quizá comentaron la situación de su hermana o los problemas que había entre ellos. Karen, su supervisora, le dijo que no hacía falta que siguiera trabajando, dado su estado emocional, pero de nuevo Maura no reaccionaba, de modo que tuvo que recoger sus cosas y llevarla a su dormitorio ella misma. Karen intentó ayudarla y que le explicara exactamente lo que le sucedía, pero Maura nunca lo hizo y Karen siempre se arrepintió de no haber insistido más. Maura le dijo que no se preocupara, que estaba su compañera de habitación y que no se quedaría sola, pero aquello era otra mentira más, porque Maura no tenía compañera de habitación. El 7 de febrero, el padre de Maura fue a recogerla a la universidad para llevarla a comprar un coche nuevo, ya que el de ella estaba en malas condiciones. Pero hay mucha especulación con este hecho, ya que Maura nunca comentó tener problemas con su coche, ni que fuera a comprar uno nuevo. Aquel día, tras pasar el día con su padre, en teoría viendo coches, cenaron con una amiga de esta y tampoco mencionaron que hubieran estado mirando coches ni lo que hicieron aquel día. Después de la cena, Fred, el padre de Maura, llevó a su hija y a la amiga a una licorería a comprar alcohol. Aquí es donde hay cierta contradicción en la historia del padre de Maura. Él dijo que las llevó a la licorería y que las esperó en el coche, pero la segunda vez que lo cuenta, dijo que había entrado con ellas y que les dijo que se dieran prisa. Y todavía se vuelve todo un poco más extraño cuando, tras llevarlas a comprar bebidas, el padre de Maura, el cual se iba a quedar a dormir en un hotel cercano, decide prestarle su coche nuevo, un Toyota Corolla, a su hija, a la cual había llevado a comprar alcohol y que sabía que se dirigía hacia una fiesta. Lo normal hubiera sido que se ofreciera a recogerlas él mismo, no que le prestara un coche nuevo y reluciente a dos jóvenes que claramente iban a beber. Así que Maura condujo el coche, dejó a su padre en el hotel y luego fueron a la fiesta. Maura estuvo con sus amigas Katie y Sarah, la cual era la anfitriona de la fiesta. Otro dato inquietante del caso es que ni Katie ni Sarah parecen recordar nada significativo de la fiesta. No recuerdan bien qué hicieron, quién asistió a la fiesta, con quién habló Maura, si se fue con alguien. Y quizá tendría sentido que Katie no lo supiera, ya que ella era amiga de Maura, no de Sarah, y los invitados en teoría serían conocidos de Sarah, ya que ella organizaba la fiesta. Pero Sarah tampoco recordaba quién fue a su fiesta. Se estima que Maura salió de la fiesta sobre las 2:30 o a las 3 de la madrugada, diciendo que tenía que devolverle el coche a su padre. Algunos testigos dijeron que la vieron yéndose con un hombre y otros dijeron que se fue sola. Maura había estado bebiendo y mientras conducía el coche de vuelta a su padre, sobre las 3:30 de la madrugada, no vio llegar a una bifurcación y se estrelló contra el guardarraíl, destrozando por completo el coche de su padre. Los daños ascendían entre unos 8.000 y unos $10.000 y finalmente lo declararon siniestro total. El conductor de la grúa le llevó al hotel de su padre, y aquí hay otra parte extraña en la investigación, ya que según el padre de Maura, ella, sin tener la llave de la habitación, entró mientras él dormía, y él no supo que ella estaba allí hasta la mañana siguiente. Pensando que Fred, el padre de Maura, iba a pasar solo la noche, se supone que su habitación tendría una única cama, por lo que no se entiende cómo ella durmió allí sin que él lo supiera. Y en cualquier caso, si un empleado le hubiera dejado entrar, tendría que verificar su identidad o pedir permiso al huésped para dejarla pasar a una habitación así sin más. A las 4:49 de la madrugada se registró una llamada desde el teléfono móvil del padre de Maura al teléfono de Billy, el novio de su hija. Maura seguramente utilizaría el teléfono de su padre porque estaría sin batería y no llevaría el cargador consigo, al no pensar que pasaría la noche fuera de casa. Billy dijo que la conversación fue corta y que Maura fue dulce con él, pero que estaba comprensiblemente angustiada por el accidente que acababa de suceder. Al día siguiente, Maura le contó a su padre lo sucedido. Nadie sabe con certeza cómo reaccionó Fred, pero según su versión se lo tomó bien y le dijo que no se preocupara, ya que la vio tan abatida por la situación. Hay mucha especulación en torno a este hecho y se piensa que quizá sí se enfadó más de lo que quiere reconocer, quizá porque al ser el último día que vio a su hija, le avergüenza haber discutido con ella. Fred alquiló un coche para poder regresar a su trabajo y dejó a su hija en la residencia universitaria. Esa fue la última vez que vio a Maura. Volvió a hablar con ella por teléfono sobre las 11:30 sobre los trámites del seguro del accidente y le pidió ciertos datos a su hija y que rellenara algunos formularios. Nunca más volvió a hablar con ella.
En las primeras horas del día de su desaparición, Maura se había metido en su ordenador y había buscado en el mapa indicaciones para llegar a Berkshire y a Burlington, en Vermont. Tras esto, llamó a un bloque de apartamentos en Bartlett, New Hampshire, preguntando para alquilar un apartamento. 3 minutos más tarde, colgó sin haber alquilado nada. Bartlett era un lugar especial para Maura, ya que habían tenido lugar muchas vacaciones familiares allí y le recordaba su infancia, pero no se sabe por qué quería alquilar un apartamento allí en aquel momento. A la 1 de la tarde le mandó un email a su novio diciendo: «He recibido tus mensajes, pero honestamente no me siento como para hablar con nadie ahora mismo. Aún así prometo llamarte hoy. Te quiero, Maura». Él, en lugar de contestar al email, continuó llamándole por teléfono, pero ella no lo cogió. Tras esto, llamó a un teléfono turístico de Vermont. A la 1:13 llamó a una compañera de clase que le había prestado una bata de laboratorio y le dejó un mensaje en el contestador diciendo que quería devolvérsela. A la 1:24 hace algo muy extraño. Empieza a mandar emails a sus profesores y a sus supervisores del trabajo diciendo que va a estar fuera una semana porque se ha muerto un familiar. Pero esto era una mentira, nadie de su familia había muerto. A las 2:18 le deja un mensaje de voz en el contestador a Billy diciendo que le llamará pronto. Billy no le pudo coger el teléfono en ese momento, ya que en realidad estaba hablando con Katie, la amiga de Maura, preguntándole por qué no le contestaba sus llamadas y por qué se comportaba de forma tan extraña. Se especula que él pensaba que ella podría estar viéndose con otro chico y que estaba evitándole por este motivo. Tras recibir el mensaje, Billy volvió a llamarle 3 veces seguidas, pero ella de nuevo no cogió el teléfono. Después de esto, Maura simplemente recoge todas sus pertenencias de su habitación y hace la maleta, pero no como si se fuese de fin de semana. Realmente quitó hasta los pósters de las paredes, guardó todo en cajas, como si no fuera a volver. Imprimió uno de los emails de Billy y lo colocó encima de las cajas. En este email hablaban sobre que Billy le había sido infiel, pero este email era antiguo, de hacía más de 6 meses. A las 3 de la tarde, Maura abandona el campus de la universidad en su coche, un sedán Saturn negro, el cual supuestamente no funcionaba bien. Se dirige en dirección White Mountains, en New Hampshire, a las 3:30 de la tarde. Maura vació su cuenta bancaria, unos $280. En la cámara de seguridad del cajero automático se la ve sola y no parece estar en mal estado. Después de esto fue a una licorería y se gastó $40 en bebida. A las 4:37 llamó por teléfono a su residencia para comprobar si tenía algún mensaje en el contestador. Esta fue la última vez que Maura usó su teléfono móvil. No se sabe si había algún mensaje o no, porque si lo borró no quedaría constancia de ello. Su móvil se conectó a una torre de telefonía a 20 millas de Londonderry, New Hampshire, a las 5 de la tarde. Esto significaría que alguien intentó llamarla. Circulaba por la ruta 112 en Haverhill, New Hampshire. Allí tuvo otro accidente, el cual fue reportado por un residente a las 7:27 de la tarde. Debió de perder el control del coche por completo, ya que éste se encontró en la dirección contraria de la circulación de la vía. Ella se dirigía al este y el coche se encontró en dirección al oeste. La carretera era pequeña, enrevesada y no estaba bien iluminada. Además había nieve al estar en mitad de las montañas blancas. El coche quedó en mal estado, tenía graves abolladuras y el cristal del parabrisas parecía tener un impacto en la zona del conductor, que parecía haber sido hecho desde dentro. Ambos airbags habían saltado. A las 7:33, un conductor de autobús escolar llamado Butch Atwood pasaba por allí de vuelta a casa y al ver el accidente se paró para preguntarle a Maura si necesitaba ayuda. Ella le dijo que estaba un poco alterada y Butch no vio que tuviera sangre en la cabeza ni ninguna herida visible. Este le dijo que iba a llamar a la policía y ella le pidió, prácticamente le suplicó, que no lo hiciera. Le dijo que ya había llamado a la AAA, que es la Asociación Estadounidense del Automóvil, y que ellos vendrían a recoger el vehículo, pero aquello era otra mentira más. Maura no había podido llamarles aunque quisiera, ya que en esa zona no había cobertura en el teléfono, y Butch lo sabía porque vivía allí, justo al lado del accidente. De modo que, sospechando que ella en realidad no había llamado a nadie, que le pareció que iba algo bebida y que Maura estaba temblando tras el accidente, decidió llamar de todos modos a la policía, lo cual hizo solo 8 minutos más tarde. A las 7:46 de la tarde llegaron los primeros agentes de policía a la zona. El coche estaba cerrado con llave y Maura no estaba allí. Detrás del asiento del conductor había una caja de vino tinto, una lata de Coca-Cola Light que ya no contenía Coca-Cola sino vino en su lugar, y un líquido rojo oscuro esparcido por el interior del vehículo, el techo y la puerta del conductor, del que se piensa que también era vino, lo cual es consistente con el accidente. Por lo que deducimos que Maura iba bebiendo mientras conducía. El caso es que el resto de botellas que había comprado no se encontraron en el coche. Maura había desaparecido con ellas. En el interior del coche encontraron un carnet de Maura Murray de la Asociación Estadounidense del Automóvil, unos guantes
guantes de cuero negros, los formularios que tenía que rellenar del accidente del día anterior para su padre, CDs, maquillaje, joyas, una bolsa con ropa, su peluche favorito, el cual era un mono, pastillas de Tylenol, pastillas anticonceptivas, los libros de texto de su universidad, unos mapas para llegar a Stowe y Burlington, en Vermont, además de un libro que se llama No sin peligro, el cual hablaba sobre la escalada y el senderismo en las montañas blancas. Y lo curioso es que este libro en realidad trata sobre historias de personas que han muerto haciendo estas cosas, han desaparecido o han sufrido graves accidentes. Lo que no encontraron en el coche fue su carnet de identidad o el de conducir, sus llaves, su teléfono. Parecía que se había llevado lo indispensable. Así que la policía asumió que había huido de la escena para evitar ser detenida por conducir mientras bebía y probablemente intoxicada. Todavía no sabían que se enfrentaban a un caso de desaparición. Hubo un posible avistamiento de Maura sobre las 8:30 de la noche. Un hombre que conducía a casa vio una persona yendo a pie por la carretera, en vaqueros y caminando bastante deprisa, con la capucha puesta, cerca de la zona del accidente. Se estima que esta podría haber sido Maura. Tras esto no se volvió a ver a Maura nunca más. Sin embargo, su novio Billy recibió una llamada que podría haber sido suya, precisamente mientras él pasaba por la seguridad del aeropuerto, de camino hacia allí, para ayudar a buscarla. De modo que saltó el contestador y el mensaje que escuchó después fue totalmente escalofriante. Podía escuchar el sonido de una respiración, un llanto y un gimoteo, y él estaba convencido de que era Maura. La llamada no se hizo desde el teléfono móvil de Maura, sino mediante una tarjeta prepago. No era la primera vez que llamaba utilizando este sistema, por lo que se piensa que podría ser ella. Una de las principales teorías es que, dado todo lo que estaba pasando Maura, que parecía que sus mentiras y problemas se apilaban, quizá estaba intentando quitarse la vida. Había tenido un ataque de nervios aquel mismo día tras la llamada de su hermana. La conversación que tuvieron podría haberle afectado mucho y hacer una gran bola junto con el resto de problemas. Para cuando desapareció Maura, estaba lidiando con la infidelidad de su novio unos meses antes, los problemas de su hermana, sus propios problemas con la ley, que le pillaran robando la tarjeta de crédito, el estrellar el coche de su padre y finalmente estrellar este último coche podría haber sido la gota que colmara el vaso. Además parece que algo sucedió en la fiesta. Las amigas de Maura se han negado durante años a dar más información sobre lo sucedido en la fiesta. Alegan que no recuerdan nada. Sin embargo, Katie dijo que se había acordado de algo, pero que solo se lo comentaría a Fred, el padre de Maura, el cual, si recibió dicha información, no la reveló al público. Maura sentía mucha presión por ser perfecta, y esto la llevaba a cometer actos impulsivos como el abuso con la bebida, las mentiras y los trastornos alimenticios y los robos. Y quizá esta presión era demasiado para ella. Sin embargo, la familia no cree en la teoría de que se marchara para acabar con su vida. Estaba haciendo planes para acudir a un show que tendría lugar precisamente 2 días después de la fecha de su desaparición. Llevaba los formularios de su padre consigo, como si fuera a rellenarlos. Había seguido haciendo planes con sus amigos y no había dejado ninguna nota. La familia cree en otras 2 teorías principalmente: que hubiera sucumbido a los elementos o que alguien se lo hubiera llevado. Quizás se internó en el bosque para escapar de las consecuencias de haber estrellado un coche por segunda vez tras haber estado conduciendo y bebiendo, y tuvo un accidente o simplemente falleció por los elementos. Otra teoría sería que Maura hubiera decidido huir intencionadamente, cambiar de vida y empezar de cero. Quizá por dicha presión que sufría sintió el impulso de escapar de esta vida y no regresar a ella jamás. Más tarde se descubrió que Maura tenía una aventura con su entrenador, Hussein Baghdadi, durante la primavera y el verano del año anterior. Hussein reconoció tras la desaparición que habían tenido esta aventura y dio algunos datos. Dijo que Maura había comentado más de una vez que quería escapar de su vida. También dijo que Billy, su novio, era muy controlador con ella. También dijo que él no era el único miembro del equipo con el que Maura se había acostado y que estuvo mostrando este comportamiento durante una temporada. También existen los rumores de que Maura estaba embarazada y este era el verdadero motivo por el cual estaba tan estresada y preocupada y por el cual querría desaparecer. Por ello hay muchos que piensan que Maura simplemente cambió de vida. Había dado cursos de supervivencia, de lucha, sabía hacer senderismo y deportes de exterior, y existe la teoría de que este fuera su plan desde el principio. Cerca de la zona donde desapareció Maura hay una cabaña que es propiedad de la Universidad de Massachusetts, a la cual acudía. La utilizaban para cuando realizaban actividades al aire libre y los alumnos conseguían permisos para quedarse allí. El dueño de la cabaña no había visto a Maura nunca, pero a quien sí conocía era su entrenador, Hussein Baghdadi. La puerta de la cabaña tenía un código para poder entrar.
Hussein conocía este código y podía habérselo dicho a Maura intencionadamente o quizá de pasada, sin saber lo que podría conllevar. Hay quien opina que Hussein ayudó a Maura a escapar, que le proporcionó la cabaña y le ayudó a conseguir una identidad nueva en Canadá. Ha habido varios avistamientos de Maura en Canadá y de hecho alguien alteró la página de la desaparición de Maura en Wikipedia añadiendo el dato de que Maura Murray, la chica desaparecida, estaba viviendo en una ciudad canadiense. Y aquí es donde se juntan dos de las teorías. Por un lado se cree que la persona que le ayudó a escapar podría ir en un coche detrás de ella. Maura fingiría un accidente y tras esto se subiría en el coche de su acompañante para desaparecer para siempre. El caso es que no se encontró un rastro de pisadas que salieran de la zona del accidente, así que se cree que esto podría ser porque Maura se subió a otro coche justo después. Y esto da pie a otra teoría, que se subiera a otro coche, sí, pero que no fue para escapar, sino simplemente alguien que fingió ayudarla, cuando en realidad se la llevó en contra de su voluntad. Un policía retirado llamado John Smith presentó evidencias en el caso que indicaban que dos hermanos que vivían en la zona podrían tener algo que ver con la desaparición. Se trataba de Larry y Claude Moulton. Vivían a 1,5 kilómetros de donde tuvo lugar el accidente. El padre de Maura dijo que Larry le había enviado un cuchillo ensangrentado que había encontrado en la guantera del coche de su hermano. Este se lo entregó a la policía, pero no revelaron públicamente que habían desvelado con los análisis. En el 2006, los nuevos dueños de la casa donde habían vivido los hermanos Moulton dieron permiso para que se registrara la vivienda. Llevaron perros rastreadores de cadáveres y estos indicaron un punto en el armario de un piso superior, donde en teoría habría habido restos humanos en algún momento. Años más tarde, se encontraron restos de sangre en el suelo del armario, pero había pasado tanto tiempo que no podía analizarse el ADN. No se ha podido sacar conclusiones siguiendo esta línea de investigación, por lo que se ha llegado a un callejón sin salida. Otra pista que no llevó a ningún sitio, pero que puso a todo el mundo los pelos de punta, fue un vídeo que se subió a YouTube en el aniversario de su desaparición. En él se podía ver a un hombre simplemente riéndose de forma histérica mientras sonaba música de piano. El vídeo duraba aproximadamente 1 minuto y al final guiñaba un ojo y aparecía un mensaje que decía «Feliz aniversario». Estaba subido por un usuario llamado 112 Dirtbag, pero se piensa que este hombre solo lo hizo para llamar la atención y porque sabía que su mensaje generaría interés en la investigación. Aún así, era un vídeo escalofriante y terrorífico. En mayo del 2019 recibieron una pista de que Maura podría estar enterrada en el sótano de otra casa localizada cerca de donde tuvo lugar el accidente en el que desapareció. Acudieron con una docena de agentes y detectives tras usar un radar que verificó que la tierra del sótano había sido revuelta. Excavaron por la zona que indicaba el radar y por desgracia no encontraron nada, ni siquiera un indicio de que un cuerpo hubiera estado allí. En el mismo año se detuvo a Bill Ross, el que había sido el novio de Maura Murray, bajo cargos de abuso contra otra mujer. El padre de Maura Murray siempre ha estado muy activo en la investigación y ha buscado incesantemente a su hija a lo largo de los años. El paradero de Maura sigue siendo totalmente desconocido para todos los que la conocían, un misterio que persiste hasta el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Dónde está Maura Murray? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Johanna Steamrock. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabréis que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!